Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a utilizar, lo mismo, una tablilla de estas que vienen en negro y voy a hacer una simple ramita con una lila para ir practicando. Todavía no me han salido a mí, están los botones florales, sino si los hubiera puesto aquí. Vamos a continuar con la labor creativa. A ver. Invertir positivamente el tiempo. Vamos a, por ejemplo, este. Bien, voy a poner los colores y comenzamos. Bien, voy a trazar primero lo que es tallitos y línea de trabajo con el pincel plano y alguna que otra hoja, y hago una doble carga. Bien, hacemos alguna que otra hoja, ya sabéis cómo son. A medida que vamos bajando, subiendo. Veis que el negro me ayuda a hacer zonas oscuras. Bien, voy a continuar. Ahí. Y nos venimos para este otro lado. Vamos a ver, ya estoy haciendo como hojas traseras. Bien, voy a dar ahora un poquito de luminosidad con el pistacho y el verde césped, que ilumine un poquito más. Vamos a hacer como que son las hojas más... A ver, ahí y ahí. Que es este de Artina, el número 4. A ver, ese veis que ya está más, no se abre y no me estropea tanto el trabajo. Bien, vengo por aquí. Venimos aquí. Vamos a hacer ahí. Esta con el redondo de Artina, el número 3. Y ahora me voy a ir al frambuesa y al blanco y hago una doble carga en la punta. ¿Veis? Y hago pequeñas florecitas de 4 en 4, 1, 2, 3 y 4, ¿veis? 1, 2, 3 y 4, y vamos así componiendo la lila. Son flores compuestas de muchas pequeñitas. Esta es un poquito más realista, ya sabéis que hay otra forma de hacerla, pero al final más o menos siempre damos las 4 toques de los pétalos. Bien, vamos a ir aquí, 2, 3 y 4, 2, 3, 4, voy a ir rellenando y luego daré encima. Más gruesas en la parte inferior, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Más gruesas en la parte inferior, más finas en la parte superior y con irregularidades, no es exactamente 2, 3, 4. Vamos a ir engordando aquí abajo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Veis cómo vamos?
incluso superponiendo unas encima de otras, porque no están todas en primer plano. ¿Veis? Ahora aquí, al ir superponiendo, las otras primeras que ya están secas se me han ido quedando como fondo. Pongo aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. He cogido color frambuesa, pero por ejemplo, ahora puedo poner al lado otro tono. ¿Veis? Luego hay que unirlos, ya sabéis que no son voladoras. Voy a ir repitiendo con más blanco en las zonas de más luz. Voy dejando que la luz venga por aquí arriba. Y así vamos haciendo el degradado, mucho más blanco. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sí, vamos consiguiendo, ya sabéis, con el claro y el oscuro, el volumen. No es nada complicado, es solo paciencia. Nos venimos aquí que ya está seco. Vamos a iluminar aquí un poquito. Y otro poquito por aquí. Bien, ahí tenemos una. Ahora nos iríamos a un pincel de ojos, para el 3 ceros, y ya sí dejamos que dejen de flotar y vamos uniendo distintas ramitas. Vamos ahí. No tienen que verse todas, pero al menos que se vea y ya por lo menos si se ve que forman parte de un racimo. Vamos a dar un ligero toque de luz, toque de luz, toque de luz, de luz, luz. Y ahí tenemos una lila. Sabéis que hay veces que el racimo es tan grande que cae, pero cae por el peso. Entonces, pues por ejemplo, lo podemos ir haciendo aquí. Vamos a hacer una línea de trabajo, más o menos vamos a hacer que venga por aquí y que caiga. Como va a ser más grande, pues mira, me voy a un pincel un poquito más grande y así avanzamos un poco más rápido. Vale, doble carga y comenzamos. 1, 2, 3, 4, más pequeñitas en la punta, 1, 2, 3, 4. Más o menos vamos avanzando. Y vamos a hacer una tercera hacia aquí. Ya sabéis que los números impares traen buena suerte en los ramos de flores. Bueno, ahora después le damos a los corazones con un puntito amarillo o con verde pistacho. Como ya estamos usando el verde pistacho aquí, pues le daremos con amarillo. Mientras, pues vámonos a otra que la vamos a traer hacia acá. Nos venimos aquí abajo. Vale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. ¿Veis la ventaja del fondo negro? Nos quita mucho trabajo, pero bueno, que no quita que luego a la hora de hacer una buena composición se ponga un bonito fondo. Hay cantidad de cuadros con lilas en ventanas y con la claridad que son preciosos. Vamos a ver, en este caso pues el fondo negro me ayuda a realzarlo. Nos vamos montando en lo que hemos hecho previamente, nos salimos de vez en cuando y ya estamos terminando. Simplemente para lo que es ir practicando, son lilas más realistas y en un solo color. Lo bonito, a ver si para primeros de abril ya han florecido los lilos aquí y hacemos otra con distintas tonalidades. Vale, vamos ahora ya con más rojo a este otro lado, que es la zona de sombra. Nos venimos por ahí, nos salimos. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a dar los corazones con el amarillo y luego ya simplemente retocamos con alguna que otra hoja
y un poquito de movimiento, un toque de amarillo y más o menos donde veamos el corazón de estas 4, 4, 4, veis aquí en el corazón un pequeño toque de amarillo. Si no los distinguís mucho, pues bueno, un poquillo al tuntún, pero pues para la persona que me pidió las lilas, aquí tienes lilas más realistas. Ya sabéis que hay otra forma de hacerlo más impresionista. Flor compuesta de muchas y múltiples florecitas pequeñas de 4 pétalos. Cojo otra vez el plano del número 4 de Artina y me vengo por aquí y la pincelada es lisa, no es con movimiento en zigzag. Vamos, sobre todo si lo que queremos es que se parezca a las hojas auténticas. Bien, vamos aquí unas, aquí que está todo el peso del cuadro, vamos a dar pequeños toques más pequeñitas. Lo mismo, nos venimos por aquí y por aquí. Le doy una, aquí más grande y por aquí pues más pequeñitas. 1, 2 y 3. Que no huelen. Vamos a hacer esta un poco más fuerte. Ahí que no huele. Damos 4 toques de luz por aquí. 1, 2, 3 y las unimos. Otras tantas por aquí. Una. Unimos a este otro lado y así las hago más grandes. La parte baja son las primeras que salieron. La de la parte superior han sido las últimas y son más pequeñitas. Bien, un poquito de movimiento. Con el pistacho lo voy a mezclar con un poco de amarillo y con un poquito de blanco. Y así, ya sabéis, un poquito de movimiento. Voy a dar una gotita de agua. Vale, lo mismo. Aquí, ahí y aquí. Hala. Se finí. Pues esto es todo. Espero que hoy os haya gustado. El tema me lo habían pedido. He salido esta mañana a ver si los lilos habían florecido para poner aquí, pero todavía no, están pequeñitos, pequeñitos. Pero bueno, de memoria se ha hecho. Espero que os guste, ya sabéis, si os ha gustado, si os sirve, pues le dais al dedo para arriba, yo me entero y me pongo muy contenta. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta el próximo vídeo, que lo llevéis bien y que seáis muy creativos. ¿De acuerdo? Invertid bien el tiempo. Un besito.